Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando sobre temas interesantes porque vamos a estar hablando sobre unas últimas noticias que la Air Yogu Hancock lanzó una bomba, después ha vuelto a hablar. También estaremos hablando sobre últimas noticias de Serkan Kayoglu, Kayatay Ulusoy y más actores turcos dentro de este vídeo, así que quedaros al final del vídeo, dale like, comparte el vídeo, suscríbete y comenzamos. Comenzamos con la primera. Serkan Kayoglu ya está en los platós rodando, aquí os estoy compartiendo la imagen. Compartió esta foto en su cuenta con la actriz Adli y será su nueva pareja en la película de Oregón. Estas son las noticias que me han salido sobre Serkan Kayoglu y os comparto la captura. La película traerá una historia basada en hechos reales que sucedieron en la década de 1980 con Lai Gelsin para ellos. Ebru Şahin acompañó a su reciente esposo a un juego que se llevó a cabo en Grecia y esta noticia dice que ya fue noticia en los medios griegos por su belleza, o sea que llamó mucho la atención. Las siguientes noticias nos hablan de Kayatay Ulusoy, que al parecer estará al lado de Kıvanç. Aquí os estoy compartiendo la noticia. Dice que ha estado mirando algunas propiedades y que las casas que ha visitado están cerca de una de las casas de Kıvanç. La casa en cuestión que se dice que vio está valorada en 13 millones de liras y es mucho dinero. Dice que es una cuestión de curiosidad cuándo se casará. Nos dicen en esta noticia que hay una foto de una casa hecha de madera y las noticias dicen que Kayatay prefiere estas casas en el estilo de madera y por eso nos comparten la imagen. Y hay un sitio web por ahí que realizó una encuesta sobre la fortuna acumulada de algunos actores turcos. Y resulta que en el primer lugar el actor que más dinero acumula es el señor Kıvanç. ¿Vale? Y dicen que la fortuna de Kıvanç está valorada en 15 millones de dólares. En segundo lugar, con 10 millones de dólares, tenemos a Can Yaman y la actriz Meryem Uzerli. No conozco, la verdad, a esta actriz, es la primera vez, pero en investigaciones he visto que acumula muchos trofeos, pero sí que es la primera vez que escucho hablar de ella. Pues muchas felicidades para estos ganadores de la fortuna de 10 millones de dólares. En tercer lugar tenemos a Hande Erçel con 8 millones de dólares. En cuarto lugar, Serenay Sarıkaya con 6 millones de dólares. Y en el quinto lugar tenemos a Demet Özdemir con 5 millones de dólares. Ahora vamos con el tema de Oguz Hancock. Después de todos estos días que había tranquilidad por las redes con el tema de la boda, pues resulta que ahora ha saltado una bomba y ya hay un revuelo por toda la web de noticias. Hasta que la ex de Oguz Hancock abrió una respuesta y ha formado una revolución. Resulta que Oguz Hancock y la actriz Zeynep tuvieron una larga relación, una relación de 7 a 8 años, que se dice pronto, ¿vale? Aquí os estoy compartiendo las imágenes. Lo que nos cuentan las noticias, esta relación habría llegado a su fin de forma un tanto conflictiva, según nos revelan las noticias. Bueno, pues resulta, esto habría sido porque supuestamente Oguz Hancock la habría traicionado. Habría un viaje al extranjero, habría hecho un viaje, y en ese viaje Oguz Hancock habría traicionado. En el camino de regreso fue cuando escuchó todas las noticias que andaban rodando sus nombres. Ella no había comentado nada, pero Oguz Hancock acudió a las redes sociales y se defendió. En ese momento de que nada de lo que estaban hablando había sucedido, que no había habido engaño, salió a defender que nadie sabía realmente lo que estaba pasando dentro de la relación. Y resulta que el pivote de esta separación sería la actriz Yağmur. Poco después de la terminación de la relación de Zeynep con Oguz Hancock, Oguz ya comenzó una relación con Yağmur. Yağmur hemos estado hablando varias veces de ella por las noticias. Bueno,
y solo para hacer una línea de tiempo después de que terminó la relación de 4 años de Yağmur con Oğuz Kök, Oğuz Kök comenzó una relación con Demet Özdemir. Y en los medios turcos algunas personas argumentan que la relación de Demet Özdemir con Oğuz Kök comenzó mucho más tiempo de lo que creemos. No se sabe si es verdad o no, nadie lo sabe, no sabemos nada, es solo por información, eso es lo que están sacando. Y bien, Zeynep ha abierto un cuadro de preguntas. Luego un seguidor le preguntó a Zeynep si alguna vez la habían engañado, porque acababa de descubrir el engaño. Y Zeynep en respuesta dijo: mira Google. Resulta que con esa simple palabra fue lo suficiente para que todo internet se incendiara. Tras causar revuelo las redes, Zeynep acudió a su cuenta de Instagram y escribió el siguiente texto que yo, como me ha salido en las noticias, pues también os lo voy a compartir traducido. El mensaje que escribió dice: queridos amigos, no he podido dormir desde anoche por la noticia. Los que me siguen saben muy bien que googlearlo es algo que escribo en cada pregunta y respuesta. A lo que me refiero aquí no es a mi relación que terminó hace 7-8 años, sino al venado que hice sobre este tema en mi canal de YouTube. No he hablado de este tema ni una sola vez y nunca lo haré. Nunca hablo de una relación que es casi tan antigua como mi amor en la escuela primaria. Me disculpo por mi malentendido, pero por favor no mantengan la agenda ocupada con esto. Días antes del mejor día de estos dos personas. Amor. Bueno, pues resulta que la gente no cree a Zeynep. Y nos dicen en las noticias que no la creen porque independientemente si la relación terminó hace 10 o 20 años, esta relación terminó con un chisme por tema de engaño. Zeynep nunca comentó nada, Oğuz justamente tampoco dijo nada, y él es que supuestamente la había engañado, recibió una pregunta sobre el engaño y ella simplemente respondió: goléalo. Si buscas el nombre de Zeynep más traición, solo aparece Oğuz Kök y no hay ningún otro vídeo de ella en relación con YouTube. No lo sé. Lo que sabemos es que la relación terminó hace mucho tiempo, ya ha pasado tiempo de todo esto. Yo, para mí, no creo que haya resentimiento, aunque era amiga de Demet Özdemir y cortó lazos después de que Oğuz Kök se hizo cargo de la relación con ella. También nos estuvieron saliendo noticias de eso, se siguieron en Instagram. Zeynep dejó de seguir a Demet Özdemir, Demet dejó de seguir a Zeynep, o sea, que volviendo al tema del resentimiento, no necesariamente había un resentimiento, por lo menos para mi pensar. Todos eran amigos y todo terminó así, con chisme de traición, así que todo este tema ha sido el que hoy os he querido traer aquí. Yo espero que hayáis disfrutado, no olvides de dejar tu like, comparte el vídeo, suscríbete si me has escuchado por primera vez y sin más nos vemos en el próximo vídeo. Chao.